Bienvenidos nuevamente, fanáticos de las peleas. Si creen que ya lo han visto todo en la UFC, piénsenlo otra vez. Hoy, nos sumergiremos en los 20 knockouts que dejaron a todo el mundo de las MMA sin palabras. No son los típicos finalizadores, son los momentos que dejaron a todos boquiabiertos, a los fanáticos gritando y a los luchadores ganándose su lugar en los libros de historia. Pero aquí está el truco, no creerán quién llegó al puesto número 1. Es un final tan impactante que dejó a los comentaristas completamente sin palabras. Créanme, querrán quedarse para ver este. Y antes de comenzar, háganse un favor, presionen el botón de suscripción y toquen el icono de la campana para que nunca se pierdan contenido épico de la UFC como este. Tenemos knockouts, rivalidades y los momentos más inolvidables, todos preparados solo para ustedes. Bien, ¿están listos? Hagamos un recuento de los 20 knockouts que sacudieron el octágono hasta sus cimientos, comenzando ahora mismo. Número 20, Gabriel Gonzaga vs. Mirko Cro Cop. Fue el clásico caso del cazador que se convierte en la presa. Mirko Cro Cop, famoso por sus patadas letales a la cabeza, entró al octágono en UFC 70 como el favorito indiscutible. ¿Su mantra? Hospital de pierna derecha, cementerio de pierna izquierda. Los fanáticos esperaban otro knockout espectacular de la sensación croata. Pero Gabriel Gonzaga tenía otros planes. En el primer asalto, Gonzaga tomó a Cro Cop por sorpresa con una devastadora patada a la cabeza, que reflejaba el movimiento característico del propio Cro Cop. La arena quedó en silencio mientras Cro Cop se desplomaba en la lona, con la pierna torcida torpemente debajo de él. No fue solo un knockout, fue justicia poética que dejó a los fanáticos atónitos y sin palabras. Número 19, Yair Rodríguez vs. Korean Zombie. Con solo un segundo restante en el quinto asalto en UFC Fight Night 139, Korean Zombie estaba al borde de la victoria. Ambos peleadores habían volcado sus almas en una guerra agotadora, y la multitud ya estaba aplaudiendo su esfuerzo. Pero Yair Rodríguez no había terminado. Mientras Zombie seguía adelante, Rodríguez se agachó para esquivar un puñetazo y soltó un codazo hacia arriba sin mirar que aterrizó con precisión quirúrgica. El Zombie se desplomó instantáneamente y Rodríguez cayó a la lona exhausto. No fue solo un knockout, fue un milagro elaborado en el caos del combate. Número 18, Jorge Masvidal vs. Ben Askren. 5 segundos. Eso fue todo lo que le tomó a Jorge Masvidal reescribir la historia de UFC. Antes de UFC 239, Ben Askren había estado invicto e inquebrantable, conocido por su lucha de élite y su incesante charla basura. Pero cuando comenzó la pelea, Masvidal corrió por el octágono con una cosa en mente, un rodillazo volador. Askren se agachó para derribarlo en el peor momento posible. La rodilla de Masvidal chocó con su cabeza, lo que lo hizo caer a la lona sin vida. El knockout fue tan rápido que la mayoría de los fanáticos en el estadio no se dieron cuenta de lo que había sucedido hasta que vieron la repetición. Fue violento, icónico e inolvidable. Número 17, Holly Holm vs. Ronda Rousey. La historia era clara, Ronda Rousey era imparable. Había dominado a cada oponente con facilidad, terminando la mayoría de las peleas en menos de un minuto. Pero Holly Holm, una ex campeona de boxeo, era un tipo diferente de retadora. En UFC 193, Holm dio una clase magistral de golpes, manteniendo a raya a Rousey con un juego de pies preciso y golpes poderosos. Luego, en el segundo asalto, Holm conectó una patada alta de izquierda perfecta que conectó directamente con la cabeza de Rousey. La otrora invencible campeona cayó a la lona y el mundo de las MMA se quedó sin aliento. La reina había caído y el nombre de Holm quedó grabado en la historia de UFC. Número 16, Derrick Lewis vs. Alexander Volkov. El reloj estaba corriendo y Derrick Lewis estaba perdiendo la pelea. Alexander Volkov lo había superado durante 3 rounds en UFC 229. Pero con solo 11 segundos restantes, Lewis encontró una oportunidad. En una ráfaga desesperada, desató un golpe de derecha atronador que envió a Volkov a la lona. La multitud estalló y Lewis salió victorioso. Su entrevista posterior a la pelea, donde bromeó hilarantemente, "Mis pelotas estaban calientes", solo se sumó a la leyenda de esta remontada inolvidable. Número 15, Conor McGregor vs. José Aldo. La preparación para UFC 194 fue eléctrica. Conor McGregor, el impetuoso irlandés, había hablado para ganar una pelea por el título contra el aparentemente invencible José Aldo. Durante meses,
la tensión había ido aumentando. Los fanáticos esperaban una guerra, pero nadie esperaba lo que vino después. Cuando comenzó la pelea, McGregor no perdió el tiempo. Apenas 13 segundos después, conectó un golpe de izquierda preciso como un láser que derribó a Aldo instantáneamente. Fue el final más rápido en una pelea por el título y un momento que consolidó a McGregor como una superestrella mundial. La expectación fue real y la ejecución fue impecable. Número 14, Chris Weidman vs. Anderson Silva y Anderson Silva tenía la costumbre de provocar a sus oponentes, induciéndolos a extenderse demasiado antes de lanzar un contraataque aplastante. Pero en UFC 162, su fanfarronería resultó costosa. Chris Weidman, una estrella en ascenso, se mantuvo paciente. Cuando Silva bajó las manos y se inclinó hacia atrás para esquivar un puñetazo, Weidman lanzó un gancho de izquierda preciso que conectó perfectamente. Silva se desplomó en la lona y el mundo de las MMA se quedó incrédulo. El reinado de Spider había terminado de una manera que nadie esperaba. Número 13, Kevin Lee vs. Gregor Gillespie. En UFC 244, Kevin Lee se enfrentó a Gregor Gillespie, un prodigio invicto de la lucha libre. La primera ronda fue competitiva, pero Lee estaba esperando el momento oportuno. Mientras Gillespie avanzaba, Lee desató una feroz patada a la cabeza que aterrizó con precisión milimétrica. El impacto envió a Gillespie a la lona, con el cuerpo rígido antes de tocar el suelo. Fue un knockout tan limpio y poderoso que instantáneamente se volvió viral. Número 12, Edson Barboza vs. Terry Etim. Edson Barboza no solo pelea, crea arte. En UFC 142, lanzó una patada giratoria que impactó en la mandíbula de Terry Etim. El impacto hizo que Etim cayera hacia atrás como un maniquí. La multitud estalló en incredulidad. Incluso en un deporte conocido por su brutalidad, este knockout se destacó como algo hermoso. Barboza había convertido el octágono en su lienzo, y la patada giratoria fue su obra maestra. Número 11, Kamaru Usman vs. Leon Edwards 2. Leon Edwards estaba perdiendo. Con solo un minuto restante en el quinto asalto en UFC 278, Kamaru Usman estaba a segundos de defender su título de peso welter una vez más. Pero Edwards tenía un último truco bajo la manga. Simulando un jab, lanzó una patada alta que conectó limpiamente con la cabeza de Usman. El campeón se derrumbó instantáneamente y Edwards cayó de rodillas, abrumado por la emoción. Fue una verdadera historia de desvalido, coronada con uno de los finales más dramáticos en la historia de UFC. Número 10, Francis Ngannou vs. Alistair Overeem. El poder de Francis Ngannou es materia de pesadillas, y en UFC 218, Alistair Overeem lo experimentó de primera mano. Los dos pesos pesados se enfrentaron, y Overeem buscó usar su experiencia y precisión de golpeo para superar al joven Ngannou. Pero Ngannou solo necesitaba una oportunidad. En el primer asalto, Ngannou desató un feroz uppercut que aterrizó con brutal precisión, levantando a Overeem del suelo. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo cuando el cuerpo de Overeem cayó a la lona, completamente flácido. Fue un knockout tan devastador que los fanáticos todavía lo repiten como un recordatorio del aterrador poder de Ngannou. Número 9, Anderson Silva vs. Vitor Belfort. Dos leyendas brasileñas se enfrentaron en UFC 126, y la preparación prometía fuegos artificiales. Anderson Silva, ya un campeón dominante, se enfrentó al pesado Vitor Belfort. Pero nadie podría haber predicho cómo Silva terminaría esta pelea. En el primer round, Silva desató una patada frontal en la cara, un movimiento que rara vez se veía en MMA en ese momento. Belfort cayó al instante, su cuerpo se dobló torpemente. El knockout fue tan impactante como innovador, dejando a los fanáticos y comentaristas asombrados por la creatividad y precisión de Silva. Número 8, Lyoto Machida vs. Randy Couture. En UFC 129, Lyoto Machida se enfrentó al legendario Randy Couture en lo que sería la pelea final de Couture. Fue un choque de estilos, el esquivo karate de Machida contra la dura lucha de Couture. Pero Machida tenía un movimiento especial guardado. En el segundo round, Machida ejecutó una patada de grúa saltando que parecía sacada de una película de artes marciales. La patada aterrizó de lleno en el mentón de Couture, enviándolo a la lona y sacándole un diente en el proceso. Fue un final espectacular que consolidó el lugar de Machida como uno de los pegadores más dinámicos en la historia de la MMA. Número 7, Dan Henderson vs.
Michael Bisping y... La rivalidad entre Dan Henderson y Michael Bisping era personal, y en UFC 100, alcanzó su clímax explosivo. Durante toda la pelea, Henderson había estado acechando a Bisping, buscando su característica bomba H. En el segundo asalto, Henderson conectó un devastador golpe de derecha que envió a Bisping a la lona. Pero Henderson no había terminado, saltó al aire y lanzó un puñetazo de seguimiento antes de que el árbitro pudiera intervenir. El knockout fue brutal, controvertido e inolvidable. Número 6. Joaquín Buckley vs. Impe Kasanganay. A veces, un solo momento puede elevar a un luchador a la fama instantánea. En UFC Fight Night, Joaquín Buckley dio lo que muchos consideran el mejor knockout en la historia de la MMA. Cuando Impe Kasanganay atrapó la patada de Buckley, Buckley giró en el aire y le dio una patada giratoria en la cara a Kasanganay. El impacto fue asombroso y Kasanganay se desplomó de inmediato. El knockout se volvió viral, obtuvo millones de vistas y dejó a los fanáticos preguntándose si acababan de presenciar el final más creativo de la historia. Número 5. Matt Serra vs. George St. Pierre. Esta fue la historia de Cenicienta de las MMA. Matt Serra, un gran perdedor, se enfrentó al dominante George St. Pierre por el título de peso welter en UFC 69. La mayoría de los fanáticos y analistas le dieron a Serra pocas posibilidades de ganar. Pero en el primer asalto, Serra conectó una serie de derechas que hicieron tambalear a St. Pierre. Oliendo sangre, Serra lo inundó de golpes hasta que intervino el árbitro. Fue una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC y un recordatorio de que en las MMA, todo puede pasar. Número 4. Rashad Evans vs. Chuck Liddell. En UFC 88, Rashad Evans se enfrentó a Chuck Liddell, un peleador conocido por su mentón de granito y su poder de knockout. Pero Evans había estado estudiando los hábitos de Liddell y sabía que su momento llegaría. En el segundo round, Evans conectó un fuerte gancho de derecha que envió a Liddell a la lona, inconsciente antes de tocar el suelo. El knockout marcó el final del reinado de Liddell como uno de los peleadores más temidos en el deporte. Número 3. Amanda Nunes vs. Cris Cyborg. El enfrentamiento en UFC 232 fue anunciado como un choque de titanes. Cris Cyborg, la aparentemente invencible campeona de peso pluma, se enfrentó a Amanda Nunes, la contundente campeona de peso gallo. La mayoría esperaba una guerra prolongada, pero Nunes tenía otros planes. En el primer minuto, Nunes desató una andanada de golpes que abrumaron a Cyborg. Un último derechazo envió a Cyborg a la lona, poniendo fin a su racha invicta de 13 años. El knockout fue una declaración: Amanda Nunes no era solo una campeona, era la mejor luchadora de todos los tiempos. Número 2. Rose Namajunas vs. Joanna Jędrzejczyk. Joanna Jędrzejczyk había dominado la división de peso paja con sus golpes precisos y su confianza inquebrantable. En UFC 217, se enfrentó a Rose Namajunas, a quien muchos consideraban la perdedora. En el primer asalto, Namajunas derribó a Joanna con un gancho de izquierda y siguió con golpes en el suelo hasta que intervino el árbitro. La sorprendente sorpresa silenció las habladurías de Joanna y coronó a Namajunas como la nueva reina de la división. Número 1. Anderson Silva vs. Kelsane Ni. La preparación para UFC 117 fue puro drama. Kelsanen había hablado una increíble cantidad de basura antes de su pelea con Anderson Silva, el actual campeón de peso mediano. Durante 4 rounds y medio, Sanen se mantuvo firme, dominando a Silva con una lucha implacable. Pero a solo 2 minutos del final del quinto round, Silva logró un triángulo de llave de brazo desde la espalda, obligando a Sanen a rendirse. No fue un knockout tradicional, pero el drama y la absoluta improbabilidad de la remontada de Silva dejaron atónitos a los fanáticos. Fue un recordatorio de que en MMA, la pelea no termina hasta que suena la campana final. Y con esto terminamos nuestra lista de los 20 knockouts que sorprendieron al mundo de la UFC. Desde patadas que te dejaron con la boca abierta hasta puñetazos atronadores, estos momentos nos recuerdan por qué amamos este deporte: cualquier cosa puede pasar dentro del octágono. ¿Qué knockout te dejó absolutamente atónito? ¿Tu momento favorito está en la lista o nos perdimos uno que merece ser destacado? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti. Y, si disfrutaste de este viaje por el recuerdo de la UFC, asegúrate de presionar el botón me gusta, suscribirte al canal y presionar el icono de la campana para ser el primero en saber cuando lanzaremos más contenido de la UFC lleno de adrenalina. Gracias por mirar, fanáticos de las peleas. Manténganse a salvo,
manténganse entusiasmados y los veremos en el próximo.